Hola, hoy hablaremos acerca de la resurrección de Cristo. Se dice que es el evento más importante en la vida cristiana, ya que sin la resurrección de Cristo, nuestra fe sería infructuosa, sería vana. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, versículos 13 y 14, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Por ello, una de las preguntas frecuentes acerca de la resurrección de Cristo es, ¿realmente Cristo murió? ¿Se encontró una tumba vacía? ¿Realmente Cristo resucitó? ¿Sabes? Cada una de estas preguntas son válidas, pero agradecemos a Dios que nos ha dejado su palabra para que podamos entender y para que podamos descubrir la respuesta a cada una de ellas. En primer lugar, quiero decir, ¿realmente Cristo murió? Mira, la Biblia dice que Jesucristo fue crucificado. Fue crucificado junto con otros dos hombres, ladrones. Él, sin haber cometido ninguna injusticia, ninguna maldad, fue crucificado. Y la Biblia narra que cerca de la hora novena, o sea, cerca de las 3 de la tarde, nuestro Señor Jesucristo entregó el Espíritu. Sabes, los líderes religiosos judíos llegaron ante Pilatos para pedirle que no pasara del día de reposo, que no pasara porque a las 6 de la tarde iniciaba el día de reposo judío y no podían tocar a ningún cadáver porque se contaminarían y además iban a participar de la Pascua. Así que le piden que aceleren la muerte. ¿Cómo aceleraban la muerte? Quebrándoles las piernas para que entonces les faltara el oxígeno y se ahogaran. Así que la Biblia nos narra y nos dice en Juan 19:33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. A los otros dos malhechores no habían muerto y por eso es que les quiebran las piernas. Pero Jesucristo ya había entregado el Espíritu. Ahora, los soldados romanos eran muy certeros en las ejecuciones de crucifixión. Así que ellos tenían que corroborar que estaba muerto. Sin duda, el primer examen que hacen, el primer examen, la primera inspección física, visual que hacen es: Jesús está muerto. Pero ellos tenían que comprobar, y dice el versículo número 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Mira, algunos consideran que no es que le haya hecho un pequeño corte, sino que literalmente enterró toda la espada de tal manera que le traspasó parte de los pulmones. Inclusive algunos consideran que llegó hasta el corazón. Por eso es que a la hora de sacar la lanza sale esta mezcla de sangre y agua, porque ellos tenían que estar seguros de que Cristo había muerto, de que Jesús de Nazaret había muerto. Y una tercera cosa con respecto a la resurrección, a la muerte, perdón, de Jesucristo es que dice el versículo número 35, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. La tercera persona o el tercer hecho en este punto es que Juan estaba cerca. Juan vio todo el desenlace de Jesucristo. Y Juan da testimonio y dice: realmente Cristo murió. Yo estuve ahí. Yo estuve en ese lugar cuando a Cristo lo crucificaron y murió. Y dice: y mi testimonio es verdadero. Y no solo es verdadero, sino además está puesto ahí para que vosotros también creáis. Mira, la primera cosa es que Cristo realmente murió, para que tú y yo pudiéramos creer que Cristo murió. La segunda pregunta que debemos de responder es:
realmente se encontró una tumba vacía? Mira, uno de los detalles que la Biblia dice acerca de la resurrección es exactamente que había una tumba vacía. ¿Cómo podemos corroborar este hecho? Bueno, en primer lugar, debemos de entender la actitud de las autoridades judías y los soldados romanos. Los judíos habían pedido a Poncio Pilatos que pusiera una guardia porque se rumoraba que Cristo resucitaría al tercer día y entonces no querían que los discípulos robaran el cuerpo. Así que los romanos montaron una guardia. Pero sabes, esa guardia fue testigo de la resurrección de Cristo, porque dice que un ángel del Señor descendió del cielo y quitó la piedra. Y ellos cayeron, los soldados cayeron como muertos, desmayados del temor. Y entonces dice la Escritura que salieron y contaron a las autoridades judías lo que había sucedido. Y me llama la atención lo que dice Mateo, capítulo 28. Dice versículos 12 y 13. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando dormidos. ¿Sabes que una de las cosas que frecuentemente escucho en los documentales o de gente que no cree en la resurrección de Cristo es que los discípulos habían robado el cuerpo? Ahora, los discípulos no pudieron haber robado el cuerpo. Número uno, porque estaban temerosos escondidos. Número dos, porque había una guardia romana. Número tres, porque había un sello que los romanos ponían, amarraban la piedra de tal manera que era casi imposible romper ese sello. Número cuatro, porque la piedra pesaba más de 2 toneladas. Así que era casi imposible que robaran el cuerpo. Por eso es que el ángel descendió y quitó la piedra para dar testimonio de la resurrección de Cristo. ¿De qué otra manera podemos corroborar la tumba vacía? La reacción de los discípulos. La Biblia nos da hermosos detalles acerca de esta tumba vacía a través de este testigo ocular llamado Juan. Dice la Biblia que vienen las mujeres y que los ángeles le dicen que no estaba en ese lugar y regresan a darle la noticia a los discípulos. Pedro y Juan salen hacia la tumba donde habían puesto a Jesús y llega antes Juan y dice que solo se asoma y ve los lienzos, pero llega Pedro y entra. Mira, quiero leer esta parte en la Escritura. Y bajándose a mirar, habla de Juan, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Ahora, me llama mucho la atención que tanto Juan como Pedro narran que vieron los lienzos puestos allí. ¿Qué significa esto? Significa que los lienzos, las vendas que habían utilizado para embalsamar al cuerpo de Jesucristo estaban allí, pero el cuerpo no estaba ahí donde habían puesto a Jesucristo. Ahora, yo te pregunto una cosa, si en realidad robaron el cuerpo de Jesucristo, los discípulos se dieron a la tarea, o aquellos que lo robaron se dieron a la tarea de desembalsamar el cuerpo y después colocar correctamente las vendas, ¿no es una locura? Porque no pudieron robar el cuerpo de Cristo. Esto también nos enseña que Cristo resucitó, que Cristo dejó ahí los lienzos y las vendas, porque tenía un cuerpo vivo, un cuerpo resucitado. Dice la Biblia, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús
no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y dice el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Mira, de nuevo vemos estas palabras, vio y creyó, vio y creyó. Mira, Dios ha dejado estas evidencias para que nosotros también creamos que la tumba estaba vacía, que la tumba no pudo contener a nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, quiero decirte que hubo eventos sobrenaturales en la resurrección de Cristo. El primero de ellos hubo un gran terremoto. Dice la Biblia en el versículo 2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. No solamente hubo un gran terremoto, sino hubo una aparición angelical. El ángel del Señor bajó y rompió los sellos y quitó esa piedra. Ahora, la pregunta es, ¿para qué quitó la piedra? ¿Para que saliera Jesús? No lo creo, no lo creo. Cristo ya no estaba en la tumba. El ángel quitó la piedra para dar testimonio de esa tumba vacía, para que la gente de ese tiempo pudiera darse cuenta que Cristo ya no estaba en ese lugar. Por eso es que quita la piedra, para que los demás fueran testigos oculares de que Cristo no estaba más en ese lugar. Él había resucitado. Así que debemos de creer que Cristo dejó esa tumba vacía. En tercer lugar, ¿realmente Cristo resucitó? Quiero decirte que el testimonio es válido para los judíos si se hacía a través de 2 o 3 testigos. Quiero hablarte acerca de más testigos que realmente Cristo resucitó. En primer lugar, el primer testigo que yo puedo ver es la tumba vacía. La tumba donde no se encontraba el cuerpo de Jesucristo es mi primer testigo. El segundo testigo son los soldados que presenciaron la tumba vacía, que presenciaron que Cristo no estaba ahí. En tercer lugar, puedo ver como testigos a los ángeles. Y ese ángel que se sentó en la piedra y ese ángel que le dijo a las mujeres, no está aquí. Jesús no está aquí, el que fue crucificado no está aquí. Ha resucitado. En cuarto lugar, puedo ver el testimonio de las mujeres. Las mujeres pudieron corroborar que Cristo había resucitado, que no estaba más en ese lugar, que no estaba entre los muertos, que no lo buscaran ahí, porque Él vive y vive para siempre. En cuarto lugar, puedo ver el testimonio. En quinto lugar, puedo ver el testimonio de los discípulos. Dice que Jesús se aparece a sus discípulos. En varias ocasiones, Jesús se aparece a sus discípulos. Así que podemos confiar en que Cristo vive. En sexto lugar, el testimonio de más de 500 personas. Pablo está narrando la resurrección de Cristo en 1 Corintios 15 y en el verso número 6 dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Sabes? Cristo fue visible su resurrección. Estuvo listo para mostrarse. Y por último, el testimonio de su iglesia. ¿Sabes? La importancia de la resurrección de Cristo se ve reflejada en una iglesia que nace. Dice la Biblia que Jesús asciende al cielo y 10 días después, en la fiesta de Pentecostés, el Señor envía al Espíritu Santo a su iglesia. Y esta iglesia que estaba escondida, esta iglesia que estaba reunida en un lugar llamado el aposento alto, se vuelve una iglesia valiente, una iglesia llena de fe, una iglesia entregada, a tal grado que estaban dispuestos a morir por su Señor. ¿Sabes? Quiero preguntarte en esta hora,
¿Es el testimonio de tu iglesia el testimonio del Cristo resucitado? Bueno, quiero hacerlo más personal. ¿Es tu vida un reflejo de Cristo? ¿Sabes? Él resucitó. Él te dio vida. ¿Vives para Él? Cristo murió para dar perdón por nuestros pecados, pero resucitó para la esperanza de una vida abundante y eterna con Él. Mira, Cristo resucitó. Y Juan termina diciendo en el capítulo 20, versículo 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cree que Cristo murió. Cree que la tumba quedó vacía. Cree que Cristo resucitó por tus pecados, por tu maldad murió. Pero sabe, resucitó para que tú tengas la esperanza de la vida eterna. Estas cosas se han escrito para que tú puedas creer. Te invito a que hoy puedas hacer una oración conmigo. Padre, en esta hora, pongo mi vida en tus manos. Tal vez yo he creído ya que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero tal vez mi vida no la he llevado como tú quieres. Ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a que el sacrificio que tú hiciste por mí valga la pena. Ayúdame a vivir para tu gloria. Ahora, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, yo te digo, hoy puedes entregársela y puedes tener el perdón de tus pecados y la esperanza de la vida eterna. Haz una pequeña oración como esta. Señor Jesús, el día de hoy yo entrego mi vida a ti. Toma el control de mi ser. Reconozco que tengo temor a la muerte, que tengo temor a muchas cosas, pero hoy he entendido que si tú moriste por mí y resucitaste, también resucitaré junto contigo si algún día llego a morir, y sé que voy a estar contigo por la fe que he puesto en ti. Toma el control de mi vida y envía a tu Espíritu Santo a morar conmigo para darme la certeza de que tú estás vivo y de que yo también tengo vida eterna contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.